Buenas tardes. Primero que nada quisiera agradecer a la Universidad Mayor por esta invitación, también al resto de los organizadores, a Cristian por la iniciativa que tiene en tratar de ir articulando esta disciplina que podemos llamar como el derecho de la moda. Sin duda es un gran aporte a la discusión jurídica. Yo vengo del ámbito de la propiedad intelectual, mi experiencia está en el derecho de autor, en las patentes, y desde este campo el tema de la moda a veces uno lo deja de lado. Normalmente uno escucha, participa en seminarios en los cuales está la propiedad intelectual vinculada al derecho a la salud, al conocimiento, pero no cabe duda que la industria de la moda ha adquirido tal magnitud, como ya lo han reflejado las cifras que han dicho los expositores anteriores. Luis nos ha mostrado la importancia de la industria de la moda en Estados Unidos, que claramente hoy por hoy requiere que el derecho a la moda sea trabajado de una manera sistémica y que más y más profesionales entiendan las implicancias. Ahora, mi presentación va a buscar hacer de manera muy general un resumen de las alternativas que hay para proteger la creatividad, la innovación en el ámbito del vestuario, de los accesorios que son parte de la moda, y también dar una mirada que trata de explicar por qué existen las características que tiene estas opciones, que yo las podría resumir si uno mira cuáles son las opciones en el ámbito de la propiedad intelectual e industrial, que es sobre lo que yo conduzco. Uno se da cuenta que hay una gran diversidad de opciones, es sumamente complejo y también bastante polémico. Ahora, el elemento polémico no es raro cuando se trata de propiedad intelectual. La propiedad intelectual, en la medida que constituye derechos de propiedad o equivalentes sobre el conocimiento, por distintas, finalidades, hay distintas explicaciones. Luis nos hablaba de la necesidad de generar un incentivo a la creatividad. Esa es una justificación desde el punto de vista utilitario. Pero también hay otras, que es, por ejemplo, desde el punto de vista del derecho natural, que es un derecho que es obvio que si alguien trabaja, se haga dueño del producto de su trabajo. Otros dicen que la propiedad intelectual tiene su justificación a medida que la obra, aquello por lo cual se expresa la creatividad de una persona, lleva reflejada la personalidad del autor. Entonces también está asociado a un derecho a la personalidad. Entonces, en la medida que hay tantas explicaciones que justifican estas normas, es que a veces se le atribuyen diferentes propiedades o características a la protección que da la norma de propiedad intelectual o industrial. Entonces, quisiera partir, si es que logro manejar esto. Otro. Ahí está. Entonces, yo diría que lo primero que uno tiene que empezar a revisar, y que es algo que ya se ha hecho durante toda esta mañana, es la naturaleza que yo llamo multidimensional o polisémica que tienen las vestimentas. En la medida que la vestimenta puede tener muchos significados. Por un lado puede representar una forma de expresión artística. Hay un elemento estético o la libertad de expresión de quien lo crea. Pero también la dimensión importante puede estar dado con que la vestimenta está asociada con una identidad cultural o un símbolo religioso, o la propia identidad que busca la persona que utiliza la ropa, no solamente la identidad del autor que se ha expresado. Y además vemos que una vestimenta, aparte de esta dimensión artística, estética, también puede estar asociado con valores
o bienes jurídicos que buscan favorecer o promover soluciones a problemas técnicos. Por ejemplo, ahí ustedes ven que tanto un traje de astronauta como no sé cuál será el nombre técnico de esa chaleca, de esa polera que está ahí en la revista de él. Ambas son vestimentas, pero claramente hay funcionalidades diferentes. Y en consecuencia, el derecho, dependiendo de esa característica o esa funcionalidad o ese destino que tiene la prenda, va a proporcionar a quien la ha diseñado, quien la ha creado, quien la ha inventado, diferentes alternativas de protección. Y justamente sobre eso quiero hablar hoy día. ¿Cuáles son las alternativas de protección? Dependiendo si la prenda la vemos como un producto utilitario o si la vemos como un producto de nuestra creatividad y una forma de expresión. Y también, ¿por qué no?, si es una prenda que tiene una significación religiosa o étnica. Así, de modo anecdótico, esta foto, esta portada significó que el artista tuviera que dar disculpas públicas por cuanto había utilizado esa toca de plumas que para las tribus de Estados Unidos tiene una gran significación desde el punto de vista de sus conocimientos tradicionales y el folclore. Entonces, el derecho que aplica la moda no solamente está dado o está asociado con el derecho del que crea, sino que también con las obligaciones del que crea. Ahora, acá me imagino que la gran mayoría de ustedes son estudiantes de Derecho. ¿Podrían levantar la mano los que son estudiantes de Derecho acá? Como para ver si somos mayoría. ¿Y quiénes son diseñadores? ¿Quiénes son artistas? Bueno, los menos bienvenidos, futuros clientes. Así que los estudiantes de Derecho repartan tarjetas, que este es el minuto. Entonces, desde el punto de vista jurídico, nosotros vemos que hay una diversidad de formas de protección que no solamente es las opciones que tienes dentro de un país, sino que respecto de los países las protecciones son diferentes. Luis nos explicaba muy bien que en Estados Unidos era muy difícil obtener protección de derecho de autor sobre una prenda de vestir. Y esto es curioso, porque normalmente en lo que se refiere a propiedad intelectual, que es la normativa que sirve de base para el comercio internacional, que se basa en la economía del conocimiento, tradicionalmente se ha buscado una protección uniforme. Y han habido grandes intereses económicos, especialmente en los países desarrollados, Estados Unidos, Europa, que han llevado la temática de la propiedad intelectual como una norma del comercio global y la llevaron al estatus de una de las disciplinas de la Organización Mundial del Comercio a través de los acuerdos de propiedad intelectual que se llaman TRIPS, en los cuales imponen a todos los países que quieren ser parte de este comercio global normas que son uniformes en área de derecho de autor, marcas, patentes, las invenciones, pero curiosamente, o quizás por las mismas razones que veíamos en la slide anterior, en que hay esta diversidad de roles o de dimensiones de la vestimenta, es que a pesar que los convenios insignia de la propiedad industrial, como el Convenio de París, o derecho de autor el Convenio de Berna, o los acuerdos de propiedad intelectual de la OMC, si bien reconocen la necesidad de proteger, no establecen los requisitos o la forma de la protección y dejan libertad a los países para optar dentro de ciertos espacios. Por ejemplo, lo que se refiere a los diseños industriales, los dibujos industriales, que naturalmente vendrían a ser lo obvio para proteger un vestido. Un dibujo industrial son las combinaciones de líneas, colores,
que están en un plano, que van a normalmente significar los estampados que están en una tela, o un diseño industrial que van a ser patrones para realizar productos que se diferencian en el mercado de otros porque tienen una singularidad, una apariencia nueva, como podrían ser los trajes, ¿cierto? Si bien dice hay que protegerlos, no dice cómo. Completa libertad. También el convenio de Berna, que trata sobre los derechos de autor, que son la protección que hay que darle a la forma de expresión original en las áreas literarias o artísticas, entendiendo las artísticas como aquellas que están asociadas a las artes plásticas, ¿cierto? En los cuales la forma de expresión es la forma o el color o la música. En ese convenio, el convenio de Berna, reconoce que una obra de arte aplicada, o sea, una expresión artística que es incorporada en un artículo útil, industrial, es considerada una obra sujeta al derecho de autor. Pero, a renglón seguido, señala que los países son libres para determinar las condiciones de esa protección y si es que le dan protección. En consecuencia, Estados Unidos, como lo han expresado, optó por decir, mire, en realidad yo no voy a proteger las vestimentas por ser obras que son de carácter utilitario, y con el apellido diciendo en la medida que esa forma de expresión, esa creatividad no pueda ser apreciada de manera separada del objeto sobre el cual recae. Entonces, ya con eso las prendas de vestir quedan fuera. Y los acuerdos de la OMC, que habría sido el momento para generar una protección uniforme, también señala que hay que dar protección a los dibujos y a los diseños industriales, pero deja a los países en libertad para decir si se los va a dar por derecho de autor o por normas de propiedad industrial. Y esto es importante porque, de acuerdo con las mismas normas del convenio de Berna, si un país solo le da protección por la vía de los diseños industriales, en un tercer país que le da protección por derecho de autor y diseño industrial, no puede reclamar la acumulación de protección. Solo puede reclamar la protección por diseño industrial. O sea, bajo esa lógica yo entendería que Estados Unidos no podría reclamar en Chile otra protección sino la que corresponda a diseños industriales, por esta norma que está en el artículo 2.7 del convenio de Berna. Entonces, como resultado de esta diversidad, ya sea en cuanto a la función de la prenda de vestir, como la norma internacional que deja flexibilidad, es que vemos que los países protegen de manera diferente lo que puede ser la vestimenta. Digamos que Estados Unidos no permite por derecho de autor. En Chile, curiosamente, no se permite por diseño industrial la vestimenta, sí se permite por derecho de autor. Y la Unión Europea, en la cual ellos también tienen un gran desarrollo de la moda, sobre todo de la high-end, permite acumulativamente. Pero, dependiendo del país, los requisitos van a ser más o menos, digamos, exigentes. Pero paremos en Chile. Acá somos colegas chilenos y veamos qué opciones tenemos en Chile. Bueno, en Chile, por la vía del derecho de autor, podemos tratarlas como obras de arte aplicado, que es una definición general que permite que la obra una obra plástica análoga a la escultura que pueda considerarse artística aun cuando esté separada del objeto utilitario en el cual se ha incorporado, aun cuando separando, si rompemos el artefacto y sacamos lo artístico, sigue eso siendo verdaderamente artístico, tiene protección por derecho de autor, y eso puede ser aplicable no solamente a los vestidos, sino que a cualquier accesorio.
¿cierto? A un reloj, a una botella de perfume. Y especialmente Chile reconoce protección por derecho de autor a los dibujos textiles, o sea, los estampados sobre la tela, y a los modelos textiles que van a ser, digamos, el patrón para hacer un traje, por derecho de autor. Y a nivel de propiedad, y esto lo vamos a desarrollar, esto lo estoy enunciando en este minuto. Y a nivel de propiedad industrial, las marcas, los signos distintivos que permiten determinar cuál es el origen empresarial del producto, los dibujos industriales, los diseños industriales, que también los vamos a ver en detalle, pero también las patentes de invención, porque, por ejemplo, en el caso evidente del traje del astronauta, puede ser que alguno de las propiedades de la tela o de la combinación de telas o de otros artefactos que van incorporados dentro del traje soluciona un problema técnico. Por ejemplo, pensemos unos trajes que permitan que quien lo utiliza se haga invisible, ¿cierto? Que hay unos que permiten reflejar la luz, o trajes que permiten mejor transpiración. O sea, que no solamente un tema estético, sino que soluciona un problema. Esos trajes, esas vestimentas, pueden ser sujetas a la protección de una patente de invención, o bien de un modelo de utilidad. Adicionalmente, está la norma de protección contra la competencia desleal, que fue un poco lo que conversó la colega en el caso de Victoria's Secret, y también los secretos empresariales. Ahora, por una consideración de tiempo, ¿cuánto llevo? Faltan 10 minutos. 10 minutos ya. Solamente vamos a revisar con un poquito más de detalle las formas de protección que están dadas en consideración a el elemento de originalidad o novedad, o sea, mirando a lo estético o la posibilidad de diferenciación del producto. Y no vamos a tratar estos otros que están asociados a los problemas técnicos o los secretos empresariales. Entonces, en Chile hay norma expresa para la protección de los diseños industriales en la Ley de Propiedad Industrial, que señala que es un diseño industrial toda forma tridimensional que sirve de patrón, o sea, como un modelo, para fabricar otras unidades en la medida que esta combinación, ya sea de colores, figuras geométricas, etcétera, le den a ese producto industrial una apariencia especial, que sea perceptible por la vista. En consecuencia, si lo que lo hace diferente es, por decir, el olor, no cabe. O si son características que se sienten solamente al tacto, tampoco cabe. Es una particularidad de la legislación chilena. Además, señala que el producto al que se le ha aplicado o que es el resultado de este diseño industrial tiene que tener una fisonomía nueva. O sea, el estándar es que la apariencia sea nueva. Ya vamos a ver qué significa eso. Y ahí en la pantalla ustedes ven un ejemplo de un diseño industrial que está dentro de un registro internacional de la Haya. Si ustedes después cuando tengan este PowerPoint, ustedes van a pinchar este link y van a llegar a la base de datos de dibujos y modelos industriales de la OMPI que están vinculados al convenio de la Haya. Entonces, un reloj cabe perfectamente. Ahora, los dibujos industriales. El diseño es algo tridimensional. El dibujo industrial es algo bidimensional que está en un plano. Es lo que típicamente nosotros intuimos como un dibujo, que es una combinación de líneas, colores, figuras, que, al igual que en el anterior, se incorporan en un producto industrial con fines de ornamentación y le dan una apariencia nueva. O sea, claramente un estampado de una tela es un dibujo industrial. Ahora, por
disposición expresa de la legislación chilena, los diseños industriales, o sea, las formas tridimensionales, los modelos, no pueden ser protegidos en el ámbito de las indumentarias. Entendiendo indumentaria, aquellos productos que sirven para cubrir el cuerpo. Entonces, uno puede hacer una contraexcepción en el caso de la moda, decir, bueno, las joyas que no están llamadas a cubrir el cuerpo como la función principal, caben dentro de la posibilidad de diseño industrial. Entonces, ustedes aun cuando tengan un modelo que dé una apariencia nueva para un vestido, no puede ser protegido por diseño industrial. Sí, como les decía, los accesorios, en la medida que cumplan esos requisitos de que sean patrones que den una apariencia distintiva. Ahora, ¿qué se entiende por novedad? ¿Qué es el quid jurídico? La ley señala que es novedoso el dibujo o diseño industrial que difiera de manera significativa. No basta una diferencia que sea leve, tiene que ser significativa. No solo de dibujos o diseños industriales conocidos, sino que de combinaciones de características de dibujos o diseños industriales conocidos. O sea, ustedes la comparación del diseño no lo hacen solamente contra un producto en particular, sino que también tienen que tener cuidado que lo distintivo del producto que ustedes quieren registrar no sea similar a combinaciones de elementos característicos de otro. O sea, puede ser que por ejemplo, una tela, no hay ninguna idéntica en el mundo, si la miras una a una, pero si ya la comparas con 3, puedes ver que la suma de los elementos figurativos de ellas permiten llegar a lo que tú has llegado, lo que es un estándar bastante alto. Ahora, ¿cuáles son las características de esta protección una vez que ustedes la logran? Ahora, por lo que ustedes ya deben estar pensando, muy pocos lo logran. O sea, el nivel de registro es muy bajo. Yo, antes de subir al escenario, llamé al Tribunal de Propiedad Industrial y le dije, ¿cuántos casos ustedes están viendo de diseño industriales? En toda la historia, 16 casos, en 4 años. Y normalmente nosotros veíamos 4 marcas diarias más una patente semanal. O sea, es 0,000. ¿Cuál es el plazo de duración? Son 10 años de la solicitud. Además, tú tienes que solicitarla, no es automática. Hay en otros países, como en el caso de la Unión Europea, en que hay una protección del diseño industrial que no es registrada por 3 años. Es un modelo que no existe en Chile. Bueno, en Chile tú tienes que pedir el registro y un procedimiento que se va a demorar, en el mejor de los casos, 1 año y medio, 2 años, dependiente si hay apelación o no. Y además que tú tienes que pagar derechos, hacer publicaciones y en la medida de lo posible pagar bien al abogado. Ahora, a nivel internacional, la protección por diseño industrial también es bastante baja. Revisé las cifras que tiene la OMPI sobre un sistema de registro internacional sobre el cual Chile no participa, pero sí Estados Unidos y Europa, y solamente el 3% de las solicitudes de protección por diseño industrial o dibujo industrial vinculados a vestimenta, la clase 2 de la clasificación de Lorcano, son para artículos de vestir. El 2% de los registros de diseño industriales están sobre productos para vestir. Y lo que más se registra, de acuerdo con estos datos de la OMPI, son bienes, como ya se habían dicho, o productos que son durables, ¿cierto? Maletas, carteras, relojes. Y siendo el principal solicitante de registro de diseño industrial, Suiza, con sus compañías de relojes.
en el año 2007 eran el 2,5%, hoy día, el 2013, llegan al 3%, pero fueron menos registros que incluso el año pasado. Entonces, ¿qué nos queda? Ya vemos que no se puede diseño industrial en Chile para los vestidos. Colega, le quedan 3 minutos. 2 minutos. ¿Y cómo termino? Bueno, lo que nos queda es el derecho de autor. Afortunadamente está la norma que se refiere a los dibujos y modelos textiles. En Chile, en la medida que tú puedas probar que son originales, eso implica que no son una copia de otro, pero además que tiene un no sé qué que va a apreciar en definitiva el tribunal, en que pueda considerar que hay algo de expresión de la personalidad del autor, que es un concepto bastante difuso. Tú puedes tener la protección por vía de derecho de autor, ya sea vestimentas u otras formas textiles. Y es bastante bueno porque es automático, no tienes que pagar nada. Solamente va a haber un problema de costos si tratas de hacerlo valer frente a un tercero que ha incurrido en una infracción. Pero hay ciertas problemáticas, que el derecho de autor, primero, y eso para las empresas que trabajan en el mundo del diseño, que en el derecho de autor el creador se hace dueño del derecho, aun cuando haga el diseño dentro de su relación de trabajo. O sea, ustedes contratan a 5 chiquillos para que hagan los diseños y le pagaron el sueldo, lo hicieron en su oficina y después le dan las gracias y estos niños se llevan la titularidad sobre el diseño. A diferencia de lo que pasa en el mundo de la propiedad industrial, que la regla general es que el empleador se hace titular. Entonces, ojo para cuando ustedes asesoren a un diseñador, los contratos con el personal tienen que tener necesariamente contratos de cesión de derechos de autor. Eso es una cosa elemental. Lo otro es que ya veíamos que hay un proceso permanente de utilizar y transformar las obras previas, los trajes previos, para hacer los propios. Y eso en derecho de autor se llama obra derivada. Y eso en derecho de autor, para que nazca tu derecho sobre la obra derivada, tienes que haber pedido autorización al titular de la obra anterior. Entonces, hay un elemento de inseguridad jurídica, salvo que tú puedas valerte en una excepción al derecho de autor. Hay otras diferencias, pero dada la hora me las salto, lo dejo para las preguntas. En conclusión, hay una gran diversidad de protección a nivel internacional. 2, cuando ustedes vayan a diseñar la estrategia de protección, vean todas estas diferentes posibilidades que tiene lo que usted quiere proteger para que pueda elegir cuál es el tipo de derecho que usted va a hacer valer. Y lo otro, que es que ya lo había dicho Luis, son tan variadas las necesidades o los intereses que están en juego dentro de la industria, y no es lo mismo ser un gran diseñador que un pequeño diseñador o que ser un usuario, que cualquier reforma que se quiera hacer en este campo tiene que ser hecha con mucho cuidado y analizando la temática desde la perspectiva de todos los sectores interesados. Muchas gracias.